quiero hablarles en esta hora, primero presentar un panorama bíblico, profético, que tiene que ver con lo que estamos viviendo por estos días. A veces, como creyentes, no tenemos mucha idea de cómo interpretar lo que se está dando en la tierra. Y a veces perdemos de vista un montón de cuestiones que fueron profetizadas en la Biblia, que fueron habladas en la Biblia y que Dios necesita que nosotros entendamos. Vamos a meditar en varios aspectos y vamos a entender la gran diferencia acerca del trato que Dios tiene con Israel y del trato que Dios tiene con la iglesia. Dios no trata de la misma manera con Israel que con la iglesia. Son dos cuestiones distintas que nosotros necesitamos entender. El mensaje de hoy no va a ser motivacional como quizás otros mensajes, va a ser más bien muy técnico, porque son cuestiones que están escritas así y no las podemos modificar, ¿sí? Pero es necesario que nosotros entendamos el espíritu con el que fue escrito para poder meternos y entender, hacer una lectura de estos días. Estamos viendo, por ejemplo, situaciones complicadas alrededor del mundo que muchas veces no sabemos de dónde podemos agarrarnos bíblicamente para decir, bueno, esto es lo que está sucediendo. Voy a leerles, o vamos a leer Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Del 29 al 44. Yo después igual los animo a que lean en sus casas todo ese capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué razón? Porque Mateo 24 tiene que ver con lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Mateo 24 no es para la iglesia. ¿Sí? Mateo 24 no es para la iglesia, es para Israel. Miren lo que dice Mateo 24 desde el 29 al 44. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad como preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta ahí nomás. Todo este capítulo 24, después vuelvan a leerlos todos los versículos completos, desde que arranca hasta que termina, están relacionados a señales previas que tienen que ocurrir para que Jesús regrese. ¿Sí? Todo Mateo 24 habla de un escenario que se tiene que dar en la tierra, pero puntualmente en la nación de Israel, para que Jesús regrese. Para que podamos ver al Señor regresar en gloria. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar dos cosas que a veces se confunden y por eso hacemos una ensalada enorme. En primer lugar, yo tengo que entender que esto está relacionado con Israel y que no tiene que ver con la iglesia. Mateo 24 habla de sucesos que van a darse en la tierra, pero mayormente con la nación de Israel, con el pueblo de Dios. Eso en primer lugar. Lo otro que yo tengo que diferenciar es la venida del Señor de lo que es el rapto o el arrebatamiento. Cuando no tenemos claro esos dos sucesos, los mezclamos. Entonces pensamos que el rapto es la venida de Cristo, y la verdad es que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si Mateo 24 está relacionado directamente con Israel, entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es para la iglesia? Porque Dios no trata de la misma manera con Israel que con la iglesia. La iglesia fue como una especie de injerto que Dios hizo. Dios elige en el comienzo de la historia a Israel, a la nación de Israel, al pueblo judío, ¿sí? ¿Lo elige, sí o no? Elige a Israel. Como Israel le dio todo el tiempo la espalda a Dios, Dios dice, ok, ustedes no quieren saber nada, voy a hacer que este mismo mensaje llegue a lo que se conoce en la Biblia como los gentiles. Fue como una especie de injerto que Dios hizo en su historia o en la idea, en el plan que Él tenía, y ahí entramos nosotros, en ese grupo denominado gentiles. ¿Sí? Pero todo lo que Dios había hablado previamente con Israel lo tiene que cumplir. Como después aparece la iglesia, Dios trata con la iglesia de otra manera. ¿Hasta ahí vamos? Entonces es importante que lo tengamos claro, porque a veces decimos, bueno, pero ¿cómo es esto del arrebatamiento, del rapto? Y ahora lo vamos a entender mejor, de la segunda venida, y cómo es esto, y la tribulación, y nos hacemos toda una ensalada que no nos deja entender con claridad la idea de Dios, el plan de Dios. Versículo 4, Mateo 24, quédense ahí, porque vamos a hablar mucho de Mateo 24. Mateo 24, versículo 4, dice, frente a una pregunta que los discípulos le hacen al Señor, Señor, decinos cuándo serán estas cosas, porque los discípulos, al igual que vos y yo, querían señales. Querían señales. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cuánto falta para que Jesús vuelva? Señor, decinos cuándo será el fin de todas estas cosas. Y Jesús empieza a responder en parte la pregunta de los discípulos. Y empieza en el versículo 4 y les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Pero sigue su discurso en el versículo 5 y les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ¿qué? El Cristo. Y a muchos engañarán. Jesús sigue adelantándole a los discípulos lo que iba a ocurrir en los días previos al fin. Les habla luego, en el versículo 7 y 8, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será ¿qué? Principio de dolores. Jesús lo califica como algo necesario que tiene que ocurrir. Jesús no está diciendo, bueno, tal vez va a suceder eso. Él dice, es necesario que ocurra esto y esto. ¿Sí?
Versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces el Señor sigue mencionando una serie de cosas que ahora vamos a ir comentando. Pero quiero empezar con estas dos cuestiones para entender el escenario actual, lo que está sucediendo en la tierra, antes de que Cristo regrese. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán a muchos. Versículo 24, saltemos ahí al versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que ¿qué? Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Lo primero que yo tengo que entender, que lo que el diablo ha hecho por este tiempo es fortalecer lo que ya ocurrió en el comienzo. Un espíritu de engaño se ha potenciado por estos días para engañar a la mayor cantidad de personas, a los escogidos inclusive. Lo primero que yo tengo que entender es que el diablo ha fortalecido ese espíritu de engaño mediante diversas estrategias. Por ejemplo, lo mencionábamos ahí, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estrategia del diablo es engañar, un espíritu de engaño que ha sido por estos días fortalecido, digo yo, aumentado. ¿Para qué? Para tratar de confundir a la iglesia. Hubo cuestiones que durante largos años nunca se discutieron en la vida de la iglesia, pero hace por lo menos 20 años, y se ha fortalecido mucho con las redes sociales, que este espíritu de engaño está más activo que nunca. Tratando de confundir, tratando de desvirtuar la verdad de Dios, tratando de engañar a la gente, a los cristianos. Jesús dijo que habría un espíritu de engaño, aunque quizás no lo mencionó de esa manera. Por eso leíamos ahí por lo menos 2 ocasiones, engañarán, engañarán. ¿Sí? Ahora, el engaño es un acto o práctica destinada a confundir a otros mediante las apariencias o declaraciones falsas. Por eso hablamos de falsos cristos, falsos profetas. ¿Por qué? Porque esa es la metodología que el diablo usa para engañar, con la falsedad, con la apariencia. Tiene pinta de ser evangelio, pero no es el evangelio. ¿Cómo ha confundido el diablo, por ejemplo, a través de este espíritu de engaño, con el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad no te motiva a cambiar, no te confronta con el pecado. Lo único que te dice es, Dios te va a prosperar. Entonces, ese es uno de los tantos evangelios anatemas de los que Pablo dice, si alguno les predica otro evangelio, sea anatema. Entonces vos tenés gente que viene a la iglesia buscando prosperar. No quiere a Cristo, quiere lo que Cristo le puede llegar a dar. No quiere cambiar de vida, quiere el beneficio de ser cristiano, pero no las responsabilidades, no el compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entiendo eso y empiezo a mirar el escenario que se plantea, descubro que el espíritu de engaño está operando en la vida de esa persona. No quiero cambiar, no me hables de pecado, quiero ser bendecido, quiero ser prosperado, pero no quiero cambiar. Así opera el espíritu de engaño del que Jesús habló, que iba a estar previo, próximo, en los días antes
de su regreso. ¿Sí? Es importante que nosotros leamos correctamente lo que está sucediendo a nivel espiritual. No lo leamos desde una lectura, valga la redundancia, política y humanista. Aprendamos a leer nuestro tiempo, nuestro mundo, desde la lectura bíblica, desde lo que la Biblia nos enseña, desde lo que la profecía más clara y más segura nos enseña. ¿Sí? Ahora, este espíritu de engaño sigue operando. ¿Por qué? ¿Por qué les decía recién que se ha fortalecido y se ha aumentado? Porque es consciente de que le queda poco tiempo. Si hay algo que el diablo tiene claro es que le queda poco tiempo. Y por eso aprovecha el tiempo. Para engañar, para elaborar estrategias de engaño. Los textos nos muestran a Jesús siendo muy claro al decir: miren que nadie los engaña. Miren que nadie los engaña. Y después se explica el por qué. Porque habrá muchos falsos profetas, muchos falsos entre ustedes, falsos profetas y falsos cristos. Falsos cristos, incluidos, o tratarán de engañar a muchos, incluidos los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos expresa en Mateo 24. Y esto es un llamado de atención para nosotros los hijos de Dios. A no caer en ese espíritu, en la influencia de ese espíritu de engaño. A no caer en las garras de ese espíritu de engaño. Tenemos que estar atentos, porque ese espíritu sigue actuando y se ha infiltrado, ha permeado todas las áreas de la sociedad, incluido la iglesia. Entonces no podemos caer en este espíritu de engaño. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque por más que le busquemos la quinta pata al gato y tratemos de camuflarlo, si la Biblia no lo avala, por más que la iglesia en la que vos estás lo avale, sigue siendo pecado. Sigue siendo error. Primera de Juan 4, del 1 al 5 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ¿dónde está? Que ahora ya está en el mundo, dice Juan. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios oye las palabras de Dios. El que no es de Dios no escucha las palabras de Dios. ¿Sí? Volvamos a Mateo, capítulo 24. Espíritu de engaño. Eso es lo primero que yo tengo que entender y aprender a discernir. Es lo que está operando por estos días para tratar de engañar a la mayor cantidad de personas posible. En segundo lugar, descubro que Jesús mencionó por lo menos en 5 ocasiones una palabrita. Muchos. Esto es lo segundo que nos tiene que llamar la atención. Versículo 5. Mateo 24, versículo 5. Dice: mirad que nadie os engañe, les dijo en el versículo 4. Versículo 5, porque, te doy la razón, vendrán muchos, ¿en nombre de quién? De Jesús. Muchos vendrán en mi nombre. No dice pocos, dice muchos, diciendo que son ¿qué? Cristo. ¿Con el objetivo de qué? De engañar.
¿Sí? Versículo 10. ¿Qué va a ocurrir? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Segunda vez que aparece la palabra muchos. Segunda vez. ¿Qué significa que van a tropezar? Que algunos se van a volver atrás en su fe, van a negar al Señor. ¿Sí? Versículo 11. Sigue hablando Jesús, dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Durante esta última década, 15 años, 20 años, se ha levantado un montón de gente diciendo yo soy profeta. Gente que muchas veces no tiene iglesia. Gente que muchas veces lo único que busca es llenar una agenda. Gente que no le rinde cuentas a nadie. Gente que no tiene un lugar donde congregar. Pero viajan por todo el mundo, van y vienen, hacen y deshacen. Muchos falsos profetas se levantarán, dijo Jesús, y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿de cuántos? De muchos, se enfriará. El amor de muchos. 5 veces, por lo menos, encuentro yo en esos primeros versículos que Jesús habla de muchos. No dice pocos, dice muchos, incluidos cristianos, que buscarán, o que el diablo buscará engañar para confundirlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Agarra a los discípulos y les dice, versículo 23, entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Personas que van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y se levantarán falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Por eso los milagros no nos tienen que deslumbrar. A veces nos quedamos con los milagros. Y Jesús les advirtió a los discípulos y les dijo, guarda, no se trata de milagros. Porque vendrá gente que también en mi nombre hará milagros. Y con eso los va a engañar. Ahora, esto no es para que nosotros nos llenemos de temor, sino para crecer en fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mapa. Sabemos cuál es el camino a transitar. El problema es que a veces lo descuidamos. Nosotros no podemos ir por la vida a tientas, como si estuviéramos caminando en la oscuridad, porque el mapa lo tenemos, sabemos cómo llegar. El problema es para la gente que no tiene a Cristo, que no saben cómo llegar, no tienen certezas acerca del futuro. Nosotros tenemos que crecer, ¿por qué? En fe. Porque cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo y corroboramos lo que la Biblia dice, llegamos a la conclusión de que Jesús nunca mintió, que sus palabras son fieles, son veraces, son reales. Amén. Y eso es lo que nos tiene que animar a tener fe. Y en segundo lugar, tenemos que recordar que Él regresa pronto. No pierdas de vista esto que te estoy diciendo. No tenemos que tener miedo. Aunque también tengo que decirte que el tiempo que viene se va a complicar un poquito más el tema. Porque los días previos al regreso del Señor no van a ser días sencillos. ¿Sí? Esto no tiene que ser, oh, qué miedo que me da. No, tranquilos, si nosotros sabemos cuál es el camino. Tenemos que estar tranquilos y en paz. Tiene que producirnos esto gozo, alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está a las puertas. ¿Sí? Versículo 25, mirá lo que dice. Ya os lo he dicho antes, ya te lo dije antes, ahora te lo vuelvo a repetir. Jesús le dice a los discípulos. Así que, si les dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué evento? La venida del Hijo del Hombre. Jesús le llama a todo esto principio de dolores. Esto significa que aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del final, colectivamente sí lo son. Cuando yo tomo todo ese conjunto de cosas que Jesús advirtió que iban a pasar, las puedo leer como señales que me van indicando hacia dónde vamos. Pero ninguna de ellas es una señal en sí misma del final. ¿Sí? ¿Te entiendes la diferencia? Una cosa es que colectivamente yo te vaya diciendo esto es lo que va a pasar, va a pasar, va a pasar, y vos tenés que estar preparado. Y otra cosa es que yo te diga, pasa esto y se terminó todo. ¿Está? Ahora Jesús lo compara a esos principios de dolores como dolores de parto. Pablo también habló de esto, de los dolores de parto. Jesús dijo que estas cosas iban a ocurrir y a medida que se acerque el día del Señor se van a tornar más frecuentes. ¿Vieron lo que está pasando, lo que pasó en México? El 98% de la ciudad de Acapulco devastada por el huracán Otis. Hay una escena donde aparece el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan cuando el Chavo del Ocho salía por televisión? Hay una escena que fue grabada en Acapulco, con todos los personajes. Bueno, ese hotel quedó arruinado. El 98%, una tormenta tropical en principio, que fue aumentando a huracán nivel 1, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, arruinó la ciudad. Calculan que van a llevar aproximadamente unos 15 años, si no recuerdo mal, volver a poner de pie la ciudad. Arruinó todo. Italia, bajo agua, hace unos días atrás miraba Venecia, inundada. Milán, los autos tenían el agua a este nivel, todo inundado. Bueno, acá nosotros del norte, hablaba con un pastor amigo hace unos días, que está en La Paz, Entre Ríos, y les advirtieron de la represa Yacyretá. El 14 abren las compuertas, el nivel de agua ha crecido un montón, las tienen que abrir, no pueden seguir conteniendo todo eso. Dice, estamos pasados por agua de arriba y de abajo. Misiones, Entre Ríos, Corrientes, todo el litoral bajo agua. ¿Sí? Esas son cosas que están pasando producto en parte de todo lo que Jesús fue advirtiendo, catástrofes. Todo eso trae hambre, todo eso trae un montón de cuestiones, pestes, enfermedades. Y eso va a pasar cada vez con más frecuencia. A medida que se acerque el regreso de Jesús, no el rapto, el regreso de Jesús va a ser más frecuente. ¿Sí? Tenemos que aprender a leer lo que está pasando. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero esto pasó siempre. Este tipo de cosas pasaron siempre a lo largo de la historia. Y la realidad es que es verdad que siempre hubieron situaciones como estas, pero nunca como las que vamos a ver. Nunca. Esto significa que la sociedad irá empeorando, pero esto implica también que esa señal o esas señales nos van adelantando que Jesús regresa pronto. Amén. Versículo 14. Dice, versículo 14, Mateo 24, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo fantástico es que a medida que todo esto se vaya dando y que pareciera no haber esperanza, el evangelio va a seguir siendo predicado. En medio de todo ese escenario catastrófico de hambre, de pestes, de enfermedades, de muerte y un montón de cosas, el evangelio va a ser predicado, va a seguir siendo predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ahora sí dice Jesús vendrá al fin.
ni siquiera los falsos profetas, ni los falsos cristos que se vayan a levantar, ni toda la maldad que pudiera habitar en la tierra, va a impedir que el Evangelio sea predicado y que Jesús sea anunciado. Eso es lo fantástico. ¿Sí? Ahora, estos versículos que te mencioné hasta ahora nos hablan de un escenario en la tierra, pero también ahora vamos a ver cómo en medio de todo ese contexto y de esa serie de declaraciones de Jesús empieza a hablar de Israel. Mirá lo que dice el versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Lo que está haciendo Jesús es hablar de una abominación desoladora, así lo llamó Daniel. Daniel habla en este punto de lo que va a ocurrir cuando el anticristo se siente en el templo de Dios ahí en Jerusalén. Eso es lo que está anunciando Daniel. Entonces Jesús le dice, guarda. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, los falsos cristos van a ir preparándole el camino al anticristo. Y llegará el momento en que en Jerusalén se va a sentar el anticristo. La Biblia dice, lo acabamos de leer recién en Juan, en Primera de Juan, que el espíritu del anticristo ya está. Pero llegará el día que ya no será un espíritu, sino que será alguien de carne y hueso que se establecerá y hará que todo Israel y todos aquellos que hayan quedado le rindan adoración, lo reconozcan como el Mesías y que fundamentalmente acepten la marca que Él les va a imponer. Ahora, no está muy lejos eso. No está muy lejos eso. Si nosotros empezamos a mirar lo que va sucediendo, ya se habla, por ejemplo, de implantes de chips, de microchips. ¿Sí? Entonces no estamos lejos de eso. Pero Daniel acá habla de la abominación desoladora, donde el templo judío va a ser nuevamente destruido. Y se va a instalar ahí la imagen de un ídolo en el lugar santo, lo que obviamente provocará que Dios traiga juicio. Juicio, nuevamente. ¿Sí? Después les voy a mostrar un gráfico, un videito que preparé para que todavía todo esto nos quede mucho más claro. La abominación desoladora de la que habla el profeta y la imagen que ahí se menciona es alguna imagen del mismo anticristo colocada sobre el mismo templo y es la señal decisiva del final. Ahí comienza otra historia. Ahora les voy a mostrar el video para tener más claridad, pero síganme el relato. Hubieron muchos momentos en la historia del pueblo de Israel que pudieron ser calificados como la abominación desoladora. Pero ninguno de ellos fue. ¿Dónde va a estar la iglesia cuando todo esto pase? Ahora te lo voy a contar. Mateo 24 te dije que va dirigido al pueblo judío, no a la iglesia. Y dentro del pueblo judío, nosotros tenemos que saber, esto lo vengo diciendo ya hace un par de semanas, dentro del pueblo judío hay dos grandes ramas. Está el judío ortodoxo y está el judío mesiánico. El judío ortodoxo es aquel que sigue esperando por el Mesías. Esos, si no se arrepienten y pasan al segundo grupo de los judíos mesiánicos, cuando el Señor llame a su iglesia, se van a quedar. No así los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los que han creído en Cristo. Se han vuelto a Él de todo corazón y son salvos por gracia, también igual que nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podemos afirmar fehacientemente de que esto también va dirigido a Israel y no a la iglesia? Mirá lo que dice el versículo 16.
Jesús sigue hablando y dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea, eso es literal, los que estén en Judea, dice, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Tres cosas que nos evidencian que Jesús está hablando acerca del pueblo judío: Judea, azotea y día de reposo. Eso es literal. ¿Se acuerdan cuando vino el ataque de Hamás? Fue un día de reposo. Son tres cosas, tres aspectos que claramente nos muestran que esto tiene que ver con el ambiente judío. No tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque la abominación o todo este desastre que se va a generar va a empezar en Judea. La iglesia, y esta es la buena noticia, va a ser levantada antes de que todo esto ocurra. Ya no va a estar, entonces no tendría sentido que Jesús le diga a la iglesia, huya, huya. Cuando vos querés saber cómo va a ser el trato de Dios para con la iglesia, vos tenés que ir a lo que escribió Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, entonces nosotros seremos levantados e iremos al encuentro del Señor en las nubes. Primero, dice, los que hayan muerto en Cristo. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con Él. Entonces la iglesia no va a ser partícipe de estos momentos. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo, sobre todo esta última década, mucha gente se ha levantado y ha dicho, no existe el rapto. No existe tal cosa como el arrebatamiento. Eso es Marvel, que le hizo creer a los cinéfilos de esta temporada, de esta época, es algo de Hollywood. En realidad es bíblico. Lo que pasa es que el diablo ha levantado una horda de falsos que han confundido a la iglesia. Entonces la iglesia, por falta de conocimiento, por falta de estudio, muchas veces ha creído esa mentira. La iglesia se va antes de que todo esto ocurra. La iglesia no va a ser partícipe de la gran tribulación. Por eso es que decimos que el rapto es inminente. La segunda venida de Cristo depende de que todo esto se cumpla. La iglesia se va antes. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, después que todo esto haya ocurrido, volverá con su esposa a establecer su reino de justicia y de paz. Va a ser el único momento, la única vez en la historia que la tierra va a conocer realmente paz. Cuando el príncipe de paz establezca, ponga sus pies sobre Jerusalén y venga a enjuiciar a todas las naciones. Será el único momento en que la tierra sabrá realmente lo que es paz. Por eso ni siquiera nosotros no podemos decir, Señor, trae paz. Porque cuando pidan paz, cuando escuchen de paz, habrá guerra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Es importante que nosotros sepamos esto. Lo que pasa es que a veces estamos confundidos. Cuando todo esto comience, ya no habrá iglesia, no habrá Espíritu Santo. La iglesia se habrá ido. Y entonces comenzará toda esta serie de cosas. El arrebatamiento puede pasar hoy, esta noche, mañana a la mañana, mañana a la tarde, cualquier día de la semana, en cualquier momento. La iglesia no depende más que de que el Señor venga en las nubes y levante a su iglesia y vayamos al encuentro con Él. El segundo regreso, o la segunda venida de Cristo a la iglesia, será como el relámpago que sale de un lugar y se ve hasta el otro lugar. Entonces todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y los que le traspasaron sentirán vergüenza. Se darán cuenta que se equivocaron. Pero ya será tarde.
En el año 52 después de Cristo, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo es el apóstol al que Dios le revela todo lo concerniente a la iglesia. Por eso Pablo habla de la iglesia como un misterio, el misterio que estuvo escondido desde los siglos. Ahora se ha dado a conocer, dice él. Por eso Jesús no habla del rapto. Pablo sí. ¿Se entiende? Y no es que Jesús se olvidó, es que él tenía un mensaje. Lo entregó, cumplió y se fue. Vino Pentecostés, se fundó la iglesia. Y la iglesia empieza a predicar y al poco tiempo se convierte en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el apóstol que habla de la iglesia, de los fundamentos que la iglesia debe considerar para considerarse iglesia. Te voy a dar 2 versículos para que te fundamentes en la fe y la escritura y puedas responder a aquel que te pregunte: ¿y cómo sabes que la iglesia no va a pasar por la tribulación y que el arrebatamiento y qué sé yo cuántas cosas? Mirá lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia va a ser librada de la ira venidera. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay 2 etapas de la tribulación y Jesús las menciona. Él habla de tribulación y él habla de gran tribulación. Ahora los vamos a ver, los vamos a graficar bien a través de un video. Romanos 5, 8 al 9, 8 y 9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira venidera. Amén. Pablo dice que nosotros, la iglesia del Señor, seremos salvos de la ira venidera, que ocurrirá cuando Dios descargue todo su furor sobre aquellos que han vivido dándole la espalda, que han vivido la vida como a ellos se les ocurrió, que han vivido pecando y pecando y pecando y nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando Dios descargue esa ira completamente sobre la tierra, la iglesia ya no estará con Él. Ya no estará. Pablo dice: seremos salvos de la ira venidera. Amén. Mirá lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que os duermen. Esto es una palabra de esperanza para los que han fallecido antes que nosotros, que murieron en Cristo. Dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una palabra de esperanza, ¿sí?, que nos alienta a creer que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, empecemos de vuelta. Mateo 24 es para Israel y para el resto de las naciones de la tierra.
Fundamentalmente hay cosas que nos hablan de Israel, como vamos a ver todavía algunas más, pero también es el escenario que vamos a ver que predomine: violencia, catástrofe, hambre, pestes y un montón de cosas más. Primera de Tesalonicenses 4 es para la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con él, librados de la ira venidera, y Dios seguirá su trato con Israel. La pregunta de los discípulos fue: ¿pero cuándo va a suceder esto? Y Jesús le esquivó un poquito ahí, ¿no? No le da una respuesta específica, sino que le describe las cosas y los momentos que habrían de acontecer antes del fin. Gran tribulación, cuando hablamos de gran tribulación y la Biblia menciona gran tribulación, está hablando del derramamiento de la ira de Dios sobre todos aquellos que se burlaron de él, de su Hijo, que lo menospreciaron, que no lo reconocieron como el Hijo de Dios, que eligieron vivir una vida de pecado, aquellos que nunca se arrepintieron de lo malo que hicieron. Todos ellos experimentarán la ira venidera de Dios, que está descrita en las 7 copas que el Apocalipsis menciona. En algún momento vamos a estudiar esas 7 copas. Pero las 7 copas que menciona Juan en el libro de Apocalipsis hablan del derramamiento de la ira de Dios. Algunos pensaron que parte de todo esto era el COVID. No, el COVID era una fiesta de 15 del COVID. No era nada. Era algo chiquitito. Sin embargo, cuando Dios derrame su ira, ahí va a ser un problema. ¿Sí? Porque la gente querrá morir, pero no va a poder morir. Se querrán quitar la vida, pero la muerte, dice la Biblia, que huirá de ellos. Hoy la gente se quita la vida. Agarran un arma, se pegan un tiro, se volaron la cabeza y murieron. Pero en aquel entonces, aquellos que intenten algo similar, dice la Biblia, que la muerte huirá de ellos. Va a ser tremendo ese tiempo. Va a ser tremendo ese tiempo. ¿Sí? Va a ser un tiempo muy difícil, porque el pecado no tendrá límites, la maldad estará sin restricciones, los demonios tendrán canilla libre para moverse a su antojo. Ya no habrá iglesia que limite el obrar de las tinieblas. No habrá Espíritu Santo. Será el resultado del derramamiento de la ira de Dios. Y la iglesia ya no estará porque el Señor la habrá arrebatado. Amén. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que aquellos días van a ser acortados. Hoy vemos que los días también se han acortado, todo más rápido. Pero justamente porque los tiempos se van acelerando. Versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Un desastre cósmico a nivel extraordinario. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, ahí sí, a sus ángeles. Ahí vendrá el Señor primero con la iglesia, y enviará a los ángeles con voz de trompeta, y juntará, dice, a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es un árbol frutal que abunda en Israel. Jesús habló mucho acerca de la higuera. Pero la higuera también, según 2 profetas, Jeremías y Oseas, representa a Israel. La higuera para Jeremías y Oseas representa a Israel. Entonces Jesús utiliza esta figura de la higuera para hablarle a los discípulos y les dice: aprendan lo que sucede con la higuera. Cuando vean, dice, que ya su rama está tierna y empiezan a brotar las hojas, lean, entiendan la temporada que se aproxima. ¿Sí? Además, es un árbol fructífero también,
Y los judíos sabían que cuando empezaba el brote de las higueras era porque el verano se acercaba. Entonces Jesús les ponía una imagen que ellos podían identificar claramente. Pero la higuera, por lo que viene hablando Jesús, también representa no el árbol, sino puntualmente a Israel. ¿Sí? Versículo 33. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús, cuando les empieza a hablar, a responder el interrogante que ellos tenían, les dice, cuando ustedes vean todo esto, lean, entiendan, está a las puertas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el Señor regrese? Recuerden que nosotros ya no vamos a estar. Cuando Jesús vuelva en su segunda venida, volveremos con Él. Ya nos habremos ido. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La abominación desoladora que habló Daniel, el profeta Daniel. Esto que les dije recién, que el anticristo se siente en el trono de Dios, quiere ocupar el trono de Dios, engañe a Israel y obligue a todo el mundo a adorarlo, entre otras cosas. Tiene que ocurrir o tienen que acontecer esas señales en los cielos que mencionó Jesús. Las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso dará pie a su regreso, juntamente con la iglesia, a establecer orden y un reino de justicia y paz, cual nunca hubo ni nunca habrá en toda la historia. Esa será la única vez que la tierra va a experimentar paz verdaderamente. ¿Sí? Dice, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acá nosotros tenemos que entender, este es un versículo un tanto misterioso. ¿Por qué? Porque muchos interpretan y sacan cuentas y terminan errando. Cuando Jesús les dice a los discípulos, de cierto les digo que no pasará esta generación, no está refiriéndose a la generación de los discípulos, porque de hecho ellos no lo vieron volver a Jesús. Está hablando de la generación que vea todos esos sucesos y eventos. Cuando eso pase, no pasará esa generación sin que ocurra lo que Jesús dijo. No habla de una generación puntual, está hablando en realidad de esa generación, la que vea acontecer todo lo que él viene describiendo. Esa es la generación que no va a pasar sin que todo esto acontezca. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es verdad, tal como afirma Jesús, nadie sino solo el Padre sabe cuándo será ese día y la hora exacta de su regreso. No se tiene precisión, pero sí hay señales que van anticipando el tiempo de su regreso. ¿Está? Todo lo que está ocurriendo nos ayuda a leer a la luz de la Biblia cuán cerca está todo. Cuán cerca está todo. Versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Voy a Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13, vamos a buscarlo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El escenario de los días de Noé en la tierra, o mejor dicho al revés, el escenario de la tierra en los días de Noé es muy parecido al escenario de hoy. Corrupción, violencia, maldad. O sea, no hay nada que no haya pasado que no esté pasando hoy. ¿Sí? En los días de Noé nunca tomaron en cuenta el mensaje que Noé predicaba. Noé los llamaba al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque viene el fin. Nadie lo escuchaba. Todos continuaban su vida normal.
A eso se refiere cuando dice que estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Estaba todo normal. Y Noé predicaba mientras construía el arca. Y nadie lo escuchaba. Entonces Jesús les dice, así como ocurrió con Noé, va a pasar el día, en los días previos al regreso del Hijo del Hombre. Indiferencia. La gente no escuchará lo que se le está diciendo. Ahora, Jesús utiliza un término que me llamó mucho la atención. Utiliza la palabra violencia, ¿no? Perdón, Génesis. Habla de los días de Noé y dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Sí? Ahora, cuando busco la palabra violencia en el diccionario, el término hebreo que se utiliza para designar la palabra violencia es jamás. Obviamente no dice grupo terrorista, pero sí habla del mismo espíritu de violencia que está presente en estos días y que ocurrió aquella vez. O sea, algo sabe Jesús, ¿no?, de todo esto. El mismo espíritu de violencia que estaba en los días de Noé es el mismo espíritu de hoy, que ha cobrado fuerza a través de, como siempre digo, un espíritu para manifestarse necesita de un envase. Y ha tomado este grupo jamás violencia para darle forma a lo que en un principio fue quizá un espíritu. ¿Se va entendiendo cómo todo se va alineando? Ese espíritu de violencia está presente en estos días y obviamente se ha desparramado por toda la tierra. Violencia, jamás. Corrupción y una aparente vida normal eran los distintivos de las personas en el tiempo de Noé. Lo mismo que hoy. ¿Cuál es la mayor queja en nuestros días? Inseguridad, violencia, corrupción, son todos una manga de corruptos. Ese es el canto de estos días. Bueno, lo mismo que en los días de Noé. Ahora, Jesús les advierte a los discípulos para que estén listos, que estén preparados para lo que viene, pero sobre todo para recibir el que viene. Jesús no estaba tan interesado en informarles, mirá que se va a complicar esto, sino que entendieran que después de eso, después de lo que vendría, estaría el que vendría. Que se preparen para el que viene, no para lo que viene, sino sobre todo para el que viene. Eso es lo que nosotros tenemos que entender también. No tenemos que prepararnos tanto para lo que viene, sino para el que viene, sobre todo para el que viene. Para el que viene, ¿por qué? Porque la tierra gime de dolor. La tierra gime de dolor. Eso es lo que necesitamos entender. No me parece para nada casualidad, termino con esto. No me parece para nada casualidad que después del capítulo 24 de Mateo venga el capítulo 25 de Mateo y se nos hable de las vírgenes prudentes e insensatas. O sea, Jesús te cuenta el escenario, te dice, esto es lo que va a venir, prepárate. Y viene el capítulo 25 y dice, ojo, no descuiden la relación conmigo. Sean prudentes, sean inteligentes. Mientras todo eso se va dando, no descuiden su relación conmigo. Preparen su lámpara, tengan aceite. Amén. Porque el día viene. El día viene. La segunda venida del Señor quizá falte, pero el arrebatamiento es inminente. Quizá falte. 3 cosas que nos anima el Señor a hacer mientras permanecemos esperando por Él. Número 1, animémonos, dice Pablo, alentaos unos a otros a permanecer firmes y fieles al Señor. Por eso es lo que te decía hoy. Cuando veas a alguien, decirle, no te pierdas. Tenés que estar, alentarlo a permanecer firme y fiel. Número 2, preparemos nuestra vida en santidad e intimidad. Busquemos que nuestra lámpara tenga aceite. Número 3, mientras esperamos todo esto, prediquemos todo el tiempo que Jesús regresa por su iglesia. No importa lo que los demás hablen, quieren seguir escuchando prosperidad, no importa, pero nosotros prediquemos, Jesús
viene a buscar a su iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados?